Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar el método de transporte que se utiliza en logística y cadena de suministro. Este modelo de transporte es un enfoque matemático, es una herramienta que sirve para resolver problemas de distribución de productos que se hacen desde las fábricas hacia los centros de distribución. Para este modelo, los orígenes son las fábricas o las plantas de donde salen vehículos cargados de producto y que se llevan a diferentes centros de distribución. Estos centros de distribución son almacenes grandes en donde se descarga el producto y posteriormente se hace una segunda distribución hacia minoristas o detallistas. El objetivo prácticamente es minimizar estos costos de transporte que se generan por los envíos, pero también vamos a encontrar ejercicios en donde nos pidan maximizar las ganancias. Vamos a tener dos restricciones que son la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad de producción que puede hacer cada fábrica y que puede enviar. Y la demanda serán los pedidos que nos hacen los centros de distribución. Vamos a ver un ejemplo para entender de mejor forma este método de transporte. Aquí coloco tres plantas de producción ubicadas en diferentes localidades del país en donde se producen artículos y se van a hacer envíos a cuatro centros de distribución, también ubicados en diferentes zonas del país. Las plantas de producción tienen diferentes capacidades para enviar, en donde se ajustan a los pedidos que nos hacen los centros de distribución de acuerdo a la demanda. Entonces lo que se trata es de hacer una planificación de envíos de cada origen, de cada planta, hacia todos los centros de distribución para abastecer esta demanda. Y bueno, como decíamos, el objetivo es minimizar estos costos de transporte, por lo que debemos tener los datos del costo de envío desde cada planta hacia cada centro de distribución. Esto nos permitirá elegir y asignar cada envío, cada, cada embarque que se haga desde las plantas hacia los centros de distribución de acuerdo a lo que nos estén pidiendo, por lo que vamos a agregar a esta tabla la oferta y la demanda. La oferta, que es la producción, es lo que nos van a dar desde cada planta, y esta producción son los envíos, son los embarques que se hacen. Digamos que es un tráiler ya cargado de producto, entonces por ejemplo la planta uno puede hacer 1200 envíos de trailers con producto. Esta información puede ser anual, puede ser mensual, siempre y cuando siempre se ajuste para todos los datos que se tienen en la tabla. Y la demanda, aquí es lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, el centro de distribución D nos pide 487. Entonces tenemos la información para poder utilizar esta herramienta, y lo que vamos a hacer es resolverla con Excel. Aquí ya tengo la información registrada, que es los costos, son los costos de envío. Tenemos la oferta o la producción y tenemos la demanda de cada centro de distribución. Para empezar a hacer este modelo debemos verificar que la oferta y la demanda sea la misma, por lo que voy a colocar unas fórmulas de suma para saber cuánto es la oferta, que son los envíos que puede hacer cada planta de producción. Y ahora vamos a colocar la suma, pero de la demanda, que es lo que nos pide cada centro de distribución. Como nos podemos dar cuenta, tenemos más oferta que demanda, y eso está bien porque significa que puedo abastecer toda la demanda que me está pidiendo cada centro de distribución. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, como me hace falta demanda para que quede equilibrado el modelo, vamos a agregar una columna. Aquí le doy clic, insertamos, y en esta columna le vamos a poner de título artificial, es una variable artificial o ficticia. Como no existe, le vamos a poner costos de ceros, y vamos a agregar la cantidad que hace falta de 2074 a 3440.
Vamos a hacer una resta para poder identificar. Son 1366. Y si yo ajusto mi fórmula aquí de suma, observen que no selecciona el valor de la celda G7 porque originalmente no lo estábamos seleccionando. Y aquí ya podemos ver que la demanda es igual a la oferta. Este solamente es un ajuste matemático para poder resolver el modelo. Como segundo paso vamos a copiar la tabla y la vamos a pegar en la parte inferior. Y ahora vamos a utilizar, bueno, vamos a borrar los datos que tenemos y vamos a utilizar la fórmula de suma para hacer sumas por fila de cada planta. Entonces vamos a seleccionar y vamos a arrastrar nuestra fórmula. Después vamos a hacer lo mismo, pero en las celdas de demanda vamos a colocar la fórmula de suma y vamos a hacer la selección por columna, es decir, estoy utilizando fórmulas de suma por fila y por columna. Entonces aquí vamos a arrastrar la fórmula y en esta celda que queda en este caso en H16 vamos a colocar la fórmula de suma producto y vamos a seleccionar las celdas en color azul de la primera tabla, la tabla que tiene los datos de los costos. Vamos a colocar coma y después vamos a seleccionar las celdas azules que tenemos de nuestra segunda tabla. Aquí nada más como referencia vamos a colocar nuestra celda en color rojo, la celda de la fórmula suma producto que va a ser nuestro objetivo. Vamos a darle clic en la pestaña datos y vamos a abrir nuestro complemento Solver. Y entonces vamos a seleccionar nuestro objetivo, que es esta celda en color rojo. Y después vamos a colocar minimizar. Es un problema de minimizar. En este caso nos dieron los costos de envíos. Después, cambiando las celdas de variables, vamos a seleccionar las celdas azules de la segunda tabla, que es en donde nos van a dejar los datos. Y después vamos a darle clic en el botón agregar. Vamos a agregar dos restricciones. Aquí vamos a ver la referencia de celda. Referencia de celda será las fórmulas, serán las fórmulas de suma de oferta. Entonces aquí selecciono y después le vamos a dar clic en igual y vamos a seleccionar los datos originales de oferta, que son el 1200, 890 y 1350. Le doy clic en agregar, ya se agregó la restricción y ahora vamos con la referencia de celda de demanda. Aquí vamos a seleccionar todos los ceros que tenemos de demanda, que son las fórmulas de suma por columna, y vamos a igualar con nuestros datos originales de demanda. Después le damos clic en aceptar y vamos a ver que tenemos nuestras dos restricciones. Posteriormente hay que seleccionar en el método de resolución simplex LP, hay que verificar este paso y después le vamos a dar clic en resolver. Nos aparece un aviso que dice que Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Y entonces aquí vamos a ver los resultados que nos dan. Aquí observamos que nos dan algunos valores, vamos a ver de qué tratan estos valores. Resulta que de la planta 1 hay que hacer 352 envíos al almacén A y 520 envíos, 520 embarques hacia el centro de distribución B. Por otro lado vemos que la planta 2 no hace ningún envío y la planta 3 hace envíos al centro de distribución C, que son 715 embarques, y de la planta 3 al centro de distribución D hace 487 envíos. Aquí vamos a identificar que tenemos los costos. Este valor que nos sale en la celda roja son los costos de transporte. Como decía, si son la oferta es anual o los pedidos son anuales, aquí deben ser costos anuales de el transporte.
y este sería el resultado de la planificación de envíos de cada planta a cada centro de distribución. En este caso la planta 2 tiene 0 envíos. Los datos que nos dan aquí en la columna artificial pues son datos que no consideramos porque es la cantidad que sobra de producción de cada una de las plantas. Vamos a pensar que tenemos dos restricciones adicionales y vamos a ver aquí. La primera es que se deben enviar 20 embarques desde la planta 2 hacia el centro de distribución B. O sea que aquí en este valor de 0 desde planta 2 hacia el centro B tenemos que hacer 20 envíos. Vamos a ponerlo así para poder identificarlo. Y también vamos a ver o vamos a pensar que tenemos otra restricción en donde nos pidan que no se puede enviar más de cierta cantidad. Por ejemplo, aquí dice que no se pueden enviar más de 400 embarques al CEDIS D desde la planta 3. O sea, aquí vamos a tener otra restricción. Y entonces vamos a poner dos restricciones adicionales. Estas restricciones a veces no las dan los problemas o a veces las tenemos desde nuestra situación o nuestro contexto real porque tenemos políticas o tenemos algunas restricciones normales. Entonces, aquí voy a pensar que estas dos restricciones las tenemos desde el ejercicio y nos vamos a ir a Solver, en donde vamos a agregar dos restricciones. Observen cómo lo vamos a hacer. Ya están los datos capturados. Vamos a darle clic en el botón agregar. Y aquí voy a seleccionar este valor de 0, que es la de se deben enviar 20 embarques desde la planta 2 hacia el CEDIS B. Bueno, aquí nos dice que 20 embarques, no nos dice que como mínimo. Entonces, como nos dice 20 exactos, le voy a poner igual a 20 y entonces el modelo va a hacer el ajuste y forzosamente en esta celda me tiene que hacer el envío de 20 embarques. Después le doy clic en agregar y vamos a utilizar ahora la restricción de que yo no puedo enviar más de 400 embarques al CEDIS D. Entonces selecciono, vean que la referencia de celda es este 487 y voy a dejar este símbolo que significa menor o igual que. Y ahora vamos a escribir 400 porque es lo máximo que pueden enviar. Le voy a dar clic en aceptar y vamos a ver que en nuestra tabla de Solver, en nuestra ventana de Solver, tenemos estas dos restricciones adicionales. Le doy clic en resolver y vamos a ver que tenemos justamente y se cumplen estas restricciones que nos están dando para el modelo de transporte.